Muy bien, continuamos nuestras explicaciones, nuestros comentarios sobre la unificación alemana. Para eso necesitamos nuevamente observar el PowerPoint que nos acompañaba y señalar que habíamos quedado prácticamente en esta última diapositiva, destacando la figura del Kaiser Guillermo de Prusia. Enseguida necesitamos nosotros dar una mirada muy rápida a lo que son conocidos como los antecedentes generales. En primer lugar, debemos señalar de que hacia 1834, o sea, la década del 30 en general, los estados alemanes del norte practicaron una unión aduanera. En alemán se diría Zollverein o Zollverein, como lo castellanizamos un poquitito, que en el fondo es un criterio económico y comercial que no tiene todavía intereses políticos unificadores, pero sí es un primer paso y se menciona en todos los libros como la primera intencionalidad de unificar un criterio, en este caso económico, comercial, aduanero, entre los estados del norte. Siempre se menciona como un primer paso. En segundo lugar, es indiscutible que la difusión de las ideas liberales y nacionalistas estuvieron presentes en todos los estados alemanes. En algunas tuvieron mejor recepción, en otras fueron quizás rechazadas por los sectores más conservadores. No hay que olvidar de que estamos hablando de un conjunto de estados alemanes que todavía se rigen un tanto a la antigua, ducados, principados, y con mayor razón en el caso de Prusia, en donde hay un monarca, en el caso de Austria, donde también tenemos un monarca. Pues bien, las ideas en todo caso, tarde o temprano, son ingredientes que van a saltar a la mesa a la hora de armar un pastel unificador. Podemos señalar de que hubo intentos, hubo conatos revolucionarios el año 48, los cuales entremezclaban intenciones nacionalistas y fundamentalmente liberales. Pero esto servía porque de una u otra manera estaba generando una participación política, estaba permitiendo que la burguesía alemana de los distintos estados tomara conciencia, se hablara, se discutiera, se debatiera, y esto tarde o temprano también es un ingrediente importante. Finalmente, lo dije en la diapositiva anterior, estos deseos particulares del Kaiser Guillermo, y la última que debo mencionar tiene que ver con la fotografía que nos está acompañando. Existe una modernización del ejército prusiano. Cuando el Kaiser Guillermo, yo creo que anida con bastante fuerza la idea de la unificación, piensa que una palanca importante sería una modernización del ejército y la utilización del ejército prusiano, que ya tenía una trayectoria, un respeto, una tradición desde los tiempos anteriores a Napoleón incluso, podía ser un elemento bien importante a la hora de actuar en la unificación. Y para eso le pide a Helmut von Moltke, que es quien aparece en la fotografía, que lleve adelante esta, no es una campaña, es una directriz, es una forma de trabajo, una organización, políticas estatales reales, concretas, para modernizar el ejército. Tal situación no va a ser menor. Ahora, para destacar al canciller de hierro, Otto von Bismarck, tenemos una imagen aquí en la cual se le ve ya entrado en años, pero su rostro de dureza no cambia. Su fortaleza de carácter está representada en este rostro dicen que es como un típico alemán. ¿Ah? En este caso, ¿cuál es la imagen típica de un alemán del siglo XIX, quizás de inicios del XX? Un alemán quizás más serio, parco, tremendamente franco, cuando la verdad también hay mucho sentido del humor y también alegría de vivir. Pero aquí en Bismarck como que dicen algunos biógrafos que representa un poco el espíritu de un alemán bastante serio, decidido, un alemán franco, un alemán, ¿no es cierto?, también con carácter. Quizás lo necesitaba, sí, para ser el canciller, nada menos que del Reino de Prusia. ¿Qué anoté aquí yo? No es, lo puse entre comillas, pero no es exactamente lo que dijo, pero en los libros se le recuerda una frase casi igual a esto. ¿Qué pensaba Bismarck una vez que entró a la política estatal, una vez que el Kaiser lo nombra canciller, una vez que el Kaiser lo nombra el político, ¿no es cierto?, más importante del Estado prusiano? Este personaje yo creo que tiene deseos personales también muy parecidos a los del Kaiser de unificar Alemania. Y entonces tienen un criterio en común, en términos de unificarse. ¿Pero cómo?
dicen que decía Bismarck? ¿Política? ¿Negociaciones? ¿Diplomacia? No. ¿Saben cómo yo entiendo la unificación? Que solo se logrará a sangre y fuego. Hay textos que dicen que a sangre y hierro, por la espada, por los cañones, lo que fuera. La idea fundamental es que no confía mucho en un proceso pacífico, sabe que existe una intencionalidad en el ADN de los distintos estados alemanes, más de alguno a lo mejor no querría, pero él confía más en el uso del ejército, la fuerza, sangre, hierro y las guerras. Y en ese sentido, Bismarck fue un muy hábil político, porque aplicó este criterio conocido por muchos de nosotros en muchas épocas también, y es el que cuando tú estás dividido, pero tienes un enemigo en común, automáticamente te unes. Y lo que hace Bismarck es efectivamente ir seleccionando un enemigo común a los estados alemanes, un enemigo al gran reino de Prusia, un enemigo de Prusia, y la idea de ir conformando alianzas con los mismos estados alemanes, a veces con cierta presión política, no sé si amenaza, pero los estados alemanes se van a ir sumando. Ahí tenemos entonces personajes importantes, criterios y los mismos antecedentes. Si me apuro, vamos a ir rápidamente a los conflictos que contribuyeron con la unificación alemana. Son fundamentalmente tres guerras. Son tres conflictos. Uno que se llamó la Guerra de los Ducados en 1864. Para entender este conflicto, del cual solo vamos a hacer una breve mención, no alcanzamos a profundizar, debemos identificar aquí Dinamarca, ¿cierto? Todo esto es Dinamarca, acá, ¿bien? Y las islas, etcétera. Pues bien, en los ducados de Schleswig y Holstein, miren, ahí está escrito Holstein, pero está acá, pertenecían a la monarquía danesa. Incluso dicen que desde los tiempos vikingos, pero la mayoría de la población era alemana, digámoslo así. Lo que consigue Bismarck es que ante la mayoría de la presencia poblacional alemana en los ducados, considera que este debe pertenecer a la Confederación de Estados Alemanes. De hecho, habría una intención por parte de uno de estos dos ducados de pertenecer. Si no me equivoco, es efectivamente Holstein el que tenía esta participación, una situación bastante ambigua de pertenecer a una corona, pero estar más fuertemente interesado en participar en la Confederación de Alemanes. ¿Qué es lo que hace Bismarck? Se consigue un partner y nada más que a la poderosa Austria les convence de participar en una guerra contra Dinamarca por los ducados. Si somos bien gráficos, el poderío prusiano ya era suficiente. Si a eso le agregamos el apoyo austriaco, ambas potencias ir a la guerra contra Dinamarca por los ducados es el equivalente, no sé, a dos karatecas, dos judokas cinta negra, dos, y que le van a dar una paliza, no sé, a un chico de 4 años. Los ducados, o en este caso el rey de Dinamarca, prácticamente, no digo que los entregó así como así, pero la verdad es que los ducados fueron rápido y fácilmente incorporados a esta Alemania en formación y dejan de pertenecer así a Dinamarca. Pusimos acá, ¿no es cierto?, una amenaza, en ese sentido, la participación del ejército con los prusianos y su característico casco. Ahora, el rey Cristián I de Dinamarca, podríamos decir que se mostró como proclive a dejar los ducados en manos alemanas. En algunos textos se habla de batalla, y si es que hubo realmente una batalla destacable, habría sido solo una. Ahora, si avanzamos, veremos que hay un segundo conflicto. Este se conoció como la Guerra Austro-Prusiana en 1866. ¿Cuál fue el pretexto? Que justo después de la Guerra de los Ducados, Holstein quedó bajo la administración austriaca y Schleswig bajo la administración prusiana. Bajo el pretexto de que Austria estaba mal administrando Holstein, es que Prusia
lisa y llanamente declara la guerra a Austria. Austria, aunque poderoso imperio, ya estaba pasando por complicaciones, lo hemos explicado en otras oportunidades, por la fuerte fuerza centrífuga que había dentro de su imperio, producto de la gran cantidad de nacionalidades que lo componían. Además que estaba bastante preocupado del conflicto que Italia estaba provocando al imperio austriaco en la región norte de Italia, en Lombardía y el Véneto, que son episodios de la unificación italiana. Entonces los austríacos están distraídos, tienen problemas internos y por lo tanto para Prusia no era difícil poder enfrentarlo en un conflicto, y la batalla de Sadowa, con triunfo en este caso prusiano, y la paz de Praga, determinó lo siguiente. Vean el mapa, vean el mapa. En este que estamos compartiendo en este instante, muy someramente podríamos decir de que aquí, los territorios que están quedando marcados con un color rojo y de una u otra manera los de color morado o lila, después de este conflicto van a pasar todos a la corona prusiana. Se respeta la nobleza local, pero van a pasar a pertenecer, a depender, relacionarse y estar más que estrechamente ligados a la corona prusiana. Como ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente todos estos estados del norte van a, sí, conformar una nueva confederación de estados del norte, pero que van a ser prácticamente controlados, dominados y van a estar bajo la hegemonía prusiana. Los estados del sur, aunque independientes, podríamos decir que quedaron bajo cierta supervisión, control o hegemonía austríaca. Pero, al menos el control ya del norte y de los dos ducados de la guerra anterior, podemos decir que ya están en manos de Prusia. Finalmente, se lleva adelante en 1870 el conflicto, uno de los más conocidos, que es el de la guerra franco-prusiana. Aquí hay varios detalles bastante interesantes, pero yo me voy a focalizar en algo que es muy obvio de comprender. Observen el mapa y ya está marcado aquí con color verde la región de Alsacia y Lorena. Una región que está en manos de Francia, pero que la población de Alsacia es mayoritariamente germánica, es alemana. La población de Lorena es mayoritariamente francesa. Pero siempre se habló de estas dos, de esta región Alsacia y Lorena como, no como una sola, pero sí como una sola área en conflicto, o que provoca el conflicto, que motiva el conflicto. Existe en esta oportunidad también una participación de la diplomacia secreta. Hay un telegrama que va a provocar una dificultad, puesto que en España muere el rey y se intenta entregar el trono a un familiar del Kaiser Guillermo, de la familia de los Hohenzollern. No lo sé pronunciar muy bien. ¿De acuerdo? Resulta que para Francia eso era una amenaza muy grande, tener a un rey en una frontera de una familia, la familia prusiana, y un pariente en la otra frontera. Esto provocó realmente una tensión diplomática que para Bismarck no necesitó más pretexto que dar inicio entonces a una guerra que termina fundamentalmente quitando a Francia, Alsacia y Lorena. Hay un par de batallas, siendo la más importante la que se conoce como la batalla de Sedan. En la historia francesa le llaman el desastre de Sedan. Y fíjese que con esto los prusianos llegan hasta el mismo París, una ciudad que quedó rodeada, digámoslo así, sitiada, si quiere utilizar ese concepto, y Francia va a tener que aceptar la derrota. Hasta el propio emperador Napoleón III está en el campo de batalla derrotado. Con esto, ¿qué va a ocurrir? Nada menos que en el mismo Palacio de Versalles, en París, los prusianos, en el Salón de los Espejos, como lo muestra esta clásica pintura, van a proclamar ahora al Kaiser Guillermo emperador alemán, porque va a conseguir con esto la unificación de todos los estados ante un poder centralizado, un fuerte poder. Esto es lo que se conoce como el Segundo Reich. El primer Reich es de la Edad Media, en los tiempos del emperador Otón, y el Tercer Reich, mejor ni lo nombramos ahora, es un intento muy posterior que algunos pueden ya identificar. En este caso, el Segundo Imperio Alemán.
y que va a durar prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Y dicho sea de paso, este conflicto con Francia en Alsacia y Lorena se va a transformar desde esta fecha, 1870, ya en un antecedente de esa Primera Guerra Mundial para la cual están faltando 45, 44 años. Con esto, nosotros nos hacemos una idea básica, simple, corriendo un poquitito en solo 15 minutos, sin una interacción, obviamente en una clase más entretenida con estudiantes, pero que nos permite al menos tener ideas, una visión, una apreciación del aspecto geopolítico y finalmente entender que los alemanes logran unificarse en este último tercio del siglo XIX. Dejamos hasta aquí este comentario, sin lugar a dudas que va a prestar alguna utilidad. Les invitamos a leer y, por supuesto, a visitar varios canales en YouTube que explican también este proceso de manera un poco más larga, con más detalle, pero que podríamos ocupar en clases presenciales. En este instante dejamos hasta aquí y nos vemos en un próximo video, en una próxima clase también con nuestros chiquillos del Colegio Alemán San Tomás Moros. Nos vemos. Chao, chao.